Hay un árbol ahí abajo con una nube que lo hace bastante dark. Y esos rayos de luz en este cenote entrando, de verdad que espectacular. Son tiburones salvajes, tiburones en libertad, tiburones a un maldito metro de ti. Gente, bienvenidos a la primera aventura del año. Al menos la primera grabada ya en este año 2021. Recién comenzando enero y después de unos días en Holbox con estas playas paradisíacas, completo relax, perfecto para dar comienzo así al año. Me encuentro en Playa del Carmen, al sureste de México. Exacto, han pasado 2 años, pero he regresado a México. Llevo años recorriendo el mundo terrestre, pero no el submarino. Hasta ahora no el submarino. Es algo que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, desde pequeño diría, pero no lo había hecho hasta el momento. Pues bien, todavía en España, recién saliendo de la cuarentena que vivimos, me saqué el Open, que es la primera titulación, el primer nivel de buceo, de diving, y he venido a México para sacarme el Advanced, el segundo nivel, el avanzado. Obvio es la primera vez que hago esto, ahora me refiero a filmar en agua, es un formato nuevo para mí, igualmente creo que las filmaciones que vais a ver en estos lugares son espectaculares y espero que lo podáis apoyar al máximo y que lo disfrutéis también. De hecho, si esto es así, que sepáis que pienso introducir algunas expediciones submarinas también dentro de estos propios viajes por el mundo. Imaginaos fauna como ballenas, tiburones, barcos hundidos, cuevas submarinas, incluso tesoros que siguen en búsqueda y miles de maravillas y misterios que aún guardan estos océanos que conforman el planeta Tierra. De hecho, todos como especie provenimos del mar. Hace millones de años el mar era nuestro hábitat, era nuestro medio y yo quiero regresar a él, al menos en estas expediciones. Bueno chicos, bienvenidos. Mi nombre es Facundo, soy acá uno de los instructores de la escuela de Coolpack Diving. Estamos acá en México, en Quintana Roo, ¿sí? En Playa del Carmen, le llamamos la Riviera Maya. La verdad que es un sitio increíble para bucear porque tenemos muchísimas experiencias. Bueno, las reglas del buceo. Acuérdense que lo primero en el buceo es un deporte muy fácil, pero la seguridad primero. Y luego diversión, pasarla bien y disfrutar. Entonces, las reglas. ¿Se acuerdan de las reglas del buceo? La número 1 es respirar. Nunca aguantar la respiración. A profundidad, el aire se comprime, ¿sí? Y cuando vas hacia arriba, el aire se expande. ¿Por qué? Porque el agua ejerce presión. Entonces, ¿qué pasa si mantenemos la respiración? El aire en los pulmones, al momento de ascender, el aire se expande, los pulmones, por ende, se expanden y que pueden causarnos una embolia pulmonar. Entonces, nunca aguantar la respiración. Con la segunda regla es ascender despacio por el tema del nitrógeno. Al momento de ascender rápido nos puede causar la enfermedad de la decompresión, burbujitas de nitrógeno en la sangre. Tercera regla, sistema de compañeros. Nunca bucear solo, ¿sí? Siempre vamos con un compañero, al menos. Vamos por aquí con Cami, con la guachita. ¿Cómo va? Soy Cami Torres, me dedico a hacer fotos y videos bajo el agua, buceando. He estado más o menos 2 años en Tailandia, Indonesia, recorriendo y aprendiendo a bucear. Desde que empecé a bucear conocí este mundo abajo del agua y su vida alucinante. Así que nada, estoy acá feliz con Letal para mostrarle lo que vamos a hacer. Y ahora sí, vamos a comenzar con las inmersiones en este lugar, la Riviera Maya, un lugar turístico de los más conocidos y deseados a nivel mundial, pero yo voy a intentar llegar a donde la mayoría de gente que viene aquí no llega, que son estos fondos submarinos. Y es que el territorio en sí es espectacular de todas formas. Bueno, pues fijaos qué forma de comenzar con las inmersiones, contando que yo solo había hecho las mínimas en mi vida, las mínimas para sacar el Open hace unos meses. Comenzábamos bajando a 25-30 metros de profundidad con los bull shark, con los tiburones toro que vienen a estas zonas todos los años. Esta inmersión contaba como la prueba de profundidad, una de las necesarias para sacarte la titulación. Es lo bonito de sacarse un título en zonas como esta, que las propias pruebas se hacen en lugares y en entornos alucinantes, ya lo estáis viendo. Igualmente este día no fue nada bueno por las condiciones, muchísima corriente, había que estar agarrado todo el tiempo si no querías ser completamente arrastrado por el mar, la arena que traía esta agua te iba dando en la cara, además había mucha gente porque se juntaban varios grupos que habían ido a ver a los bull shark y había poco tiburón, poca visibilidad, muchos humanos, muchas personas, aún así pudimos verlos, fue mi forma de retomar un poco este contacto con las aguas profundas, así que estuvo bien, pero nada en comparación con lo que se viene. Continuábamos con otra inmersión de las especiales, un barco hundido, el Mama Viña. Este barco no fue hundido por causas naturales, fue hundido por un parque que hay en la zona para hacer snorkel, pero se fue demasiado al fondo y fue un regalito para los buzos del mundo. Hoy en día es el hogar de mucha fauna. Vamos a rodear el barco para analizar las posibles salidas de emergencia que tenemos. Acordaros de no tocar nada con las manos, ¿ok? Por ejemplo, en este barco tenemos muchos fireworms, que sería el gusano de fuego, y te causan urticaria. Entonces, si allí tuvieras que mover o tocar algo, aprovechar y usar los codos, el brazo o incluso las rodillas si hace falta, pero lo ideal sería que no tuvieras que tocar nada. El fondo del barco está situado a 27 metros de profundidad y la parte más alta serían unos 18 metros de profundidad.
Una de las partes más increíbles que pudimos vivir y que no creo que se pueda llegar a apreciar bien en el vídeo es que en una de las habitaciones del propio barco, y repito, a 25 o 30 metros de profundidad hay una cámara de aire tóxico ya hoy en día, pero puede estar a esa profundidad dentro de una cámara de un barco llena de agua, obviamente, y sacar la cabeza en aire. Hay que seguir respirando el tanque porque, como digo, es aire tóxico, pero la experiencia es muy especial. También los lionfish que pudimos ver en el propio barco, incluso después el arrecife, que tenía forma como de una mano, íbamos rodeando así los dedos, y lleno de vida. Incluso pudimos encontrar un tiburón nodriza en una de las cuevas. Bueno, aquí me ocurrió algo también, y es que me quedé sin aire, chupé súper rápido el aire. Esto me ocurrió porque había bastante corriente y, como contaba Julen, antes de entrar a un barco hay que dar una vuelta entera para checar entradas y salidas disponibles por lo que pueda suceder. Entonces, en uno de estos recorridos había muchísima corriente y me olvidé por completo de mantener una respiración calmada, y para cuando conseguí salir de la corriente ya había chupado casi todo el tanque. Obviamente esto me ocurrió por novato, por estar comenzando, por estar aprendiendo. De hecho, hubo una pasarela interna del barco que no pudimos ver porque me estaba quedando ya sin aire. Nos encontramos a 25 metros adentro del barco con Lethal. Le pregunto cuánto aire tiene y me dice 60 bares, lo cual es ya directamente con esa cantidad hacer la parada de seguridad. Así que hay pocas imágenes de este momento, pero únicas. Cuanto más te moves y expresiones haces con las manos y demás, más aire consumís. Entonces fue esto lo que pasó en el barco Mamá Viña, donde realmente buceamos en contra de corriente, y estar tan profundo te lleva a consumir más aire. Vale, voy a hacer una pausa para explicaros cómo se comunican los buzos debajo del agua, porque claro, no puedes hablar obviamente, ni te pueden escuchar, y básicamente hay señas, como que todo va bien, que va súper bien, que hay que subir, que hay que bajar, que algo va mal, que me estoy quedando sin aire. Pero también son interesantes las señas para la fauna marina, como le dices al de al lado que está viniendo un tiburón. Por ejemplo, está el tiburón, está el pez globo, está la morena, está la langosta, creo que es así, está la tortuga, está el tiburón martillo, está el tiburón blanco. No, esta última es broma, pero lo que digo, esa es la forma de comunicarse ahí debajo, y es importante cuando estás en un lugar lleno de fauna. Fauna puede estar oculta en cuevas, en corales, puede pasar rápido, entonces estas señas son importantes para poder decir tiburón. Vemos los peces que vamos a ver por ahí, que sería pues un pez león, vamos a tener una morena, vamos a ver barracudas, los jacks. Como decía, los bull sharks del primer día no habían sido tal y como lo esperábamos y decidimos volver. Y menos mal que decidimos esto, porque esta vez sí que fue espectacular. No había nadie, estábamos solos con estos tiburones, nada de corriente, una visibilidad increíble. Bull shark acercándose por todas partes. Todos los años nos visitan desde noviembre a marzo. Todas son hembras premiadas que vienen a aguas calmas en busca de alimento, aguas cálidas para pasar el tiempo del embarazo. Luego se van a parir a los manglares. Los tiburones toro son una de las 3 razas más agresivas que tenemos. Primero viene el blanco, también está el tigre y el toro. Como veis, espectacular, asombroso, impactante tener a este bull shark viniendo hacia ti y girando en el último momento, de verdad que increíble. Os tengo que explicar también por qué se reúnen tantos tiburones toro en estos puntos concretos. Es algo que yo no apoyo, es algo que tampoco apoya en sí la gente con la que iba, la gente que me acompañaba, y es el feeding. Dan de comer a los tiburones salvajes, que les dan de comer cual si fuera un perrito, a la boca. Por eso es que se reúnen todos en ese punto. Vale, de algún modo entonces digamos que los buzos de la zona se aprovechan de que saben que van a estar los tiburones toro para ir unas horas antes y poder verlos, pero es que los tiburones deberían de estar por toda la zona, y debido al feeding se reúnen todos ahí. Entonces o vas ahí o no los vas a ver en ninguna de las otras zonas, es lo que hay. Así que debido a esto es que se juntan tantos, pero igualmente la experiencia es increíble. Y repito, sea como sea, son tiburones salvajes, tiburones en libertad, tiburones a un maldito metro de ti, a 30 metros de profundidad. Continuábamos ahora sí con unas de las inmersiones más increíbles por ser tan únicas a nivel mundial. Estoy hablando de los cenotes, lugares tan icónicos
icónicos de estas zonas, lugares que, como digo, no puedes encontrar en otros territorios del mundo, en otros países. Estos huecos en la tierra unidos la mayoría entre sí por redes de ríos subterráneas. En la península de Yucatán, sobre todo en la zona de Quintana Roo, tenemos alrededor de 1500 kilómetros de cuevas inundadas. Es el mayor sistema del mundo, es donde tenemos la mayor complejidad de cuevas. Angelita se encuentra dentro de esta zona, sin embargo es una singularidad, ya que es un hoyo que llega hasta 60-80 metros. Es un buceo de experiencia, es un buceo para experimentar. Todo este cuerpo es un cuerpo de agua dulce, que baja, dependiendo un poquito de las lluvias, alrededor de los 27 metros es donde nos vamos a encontrar una nube de sulfídrico. Como no está conectado a más lugares, es un solo hoyo, no tiene más túneles, no tiene un flujo, entonces tenemos ese agua dulce estancada con la nube y debajo de la nube tenemos el agua salada. Si atravesamos esa nube, en el momento que la atravesamos dejamos de vernos por lo densa que es, y debajo de la nube, lo curioso es que si yo miro para arriba puedo ver la luz y digo, ¡ay, hay luz! Pero miro para abajo y está completamente oscuro, está completamente negro, es como si estuviésemos en un buceo nocturno. Fijaos qué lugar tan espectacular. Esta nube tóxica que se encuentra en las profundidades y que separa el agua dulce del agua salada y que pudimos atravesar. En estos cenotes iba todo el rato pensando en mantener la respiración calmada, porque a veces cuando estás asombrado, cuando estás mirando a todos los lugares, yo que además voy pensando en la filmación, tiendes a chupar más aire, y con lo que me había ocurrido en el barco yo estaba atento todo el rato. Y después tuvimos la suerte de poder recorrer también el cenote Taj Mahal, en el que pudimos disfrutar o experimentar la haloclina, que es una membrana que separa el agua dulce del agua salada. Es decir, en una galería, en una cueva, en una caverna llena de agua, puedes ver una membrana, puedes ver claramente una membrana como si fuera una piel que separa el agua dulce del agua salada, y cuando la atraviesas, en ese tramo hay un efecto como de visión distorsionada, como si estuvieras borracho, y es simplemente que estás atravesando esa zona de haloclina y esos rayos de luz en este cenote entrando, de verdad que espectacular. Y de aquí nos vamos al Pit, uno de los cenotes más increíbles que pude conocer. Igualmente creo que uno de los más increíbles que existen de todos estos centenares y centenares. Pero antes hablemos un poquito de los mayas para que entendáis un poco el contexto. Los mayas, este icónico pueblo que vivió en estas tierras hace siglos, que realmente eran un pueblo pacífico, muy pacífico. Sí hacían sacrificios de vidas humanas, pero no de enemigos. Ellos mismos sacrificaban sus vidas. Estos cenotes eran lugares sagrados para ellos, y la explicación es muy fácil. Los mayas tenían diferentes dioses, algunos del cielo y otros del inframundo. Este inframundo maya no es el equivalente al infierno católico, porque el infierno es lo negativo, lo malo, no tiene nada que ver. Estos no eran ni buenos ni malos, simplemente estaban los del cielo y los del inframundo. Coexistían en lugares diferentes. Bueno, pues imaginaos un maya caminando por estas selvas hace siglos y encontrándose de repente un hoyo de agua súper profundo, negro porque no puedes ver ni siquiera el fondo, y además pasar la noche ahí, hacer un fuego y que con el agua se reflejen por todas estas rocas unas formas, unos colores increíbles también. Todo este entorno llama al misticismo, llama a la mitología. Ellos pensaban que estos cenotes eran las entradas al inframundo donde se encontraban estos dioses. También dentro de esta cultura se creía que había una serpiente enorme que habitaba en el inframundo, y como ya digo, pensaban que los cenotes eran la conexión con el inframundo. Pensaban que si alguien estaba en el agua podía aparecer la serpiente, cogerlos y arrastrarlos hacia abajo, el propio inframundo. Y ahora sí, puestos en contexto para que veáis lo alucinante que es entrar de repente a las profundidades de un lugar como este. ¿Qué cuenta la Aquatic Filmmaker? Acabamos de salir de un
uno de los mejores cenotes para mí de acá de la Riviera Maya. Sí puedo decir que fijaos que conozco lugares por casi todo el mundo y bucear en el pit, ver el pit desde dentro es algo de lo más bonito que he visto en mi puñetera vida. De verdad que es difícil explicarlo con palabras. Incluso en verano tengo entendido que es más espectacular aún porque el sol está justo encima del cenote y entra un cilindro, un rayo de luz enorme y perfecto hacia abajo. Ahora mismo la luz entraba en diagonal e iluminaba toda la caverna. Igualmente viéndolo desde el costado, toda esta inmensidad, de verdad, no he vivido nunca en mi vida algo como esto, ni creo que lo viva. Es algo completamente único en el mundo. Y de aquí nos fuimos al Nikteja, otro cenote, y el último, por cierto, también uno de los más bonitos, de las experiencias más increíbles, y también fue complicado para mí, porque como sabéis estaba aprendiendo y en este cenote hay que tener una flotabilidad neutra, absoluta, milimétrica. Esto es porque es muy estrecho, son cavernas, son galerías alargadas, muy estrechas, llenas de rocas, llenas de estalactitas y estalagmitas. Tienes que ir en una flotabilidad perfecta para no quedarte enganchado en las rocas, y además hay un sedimento súper fino por el fondo, que si aleteas o te posas en él, lo vas a mover entero y las personas que vayan detrás de ti no van a ver nada. Imaginaos estar bajo tierra en estas galerías llenas de agua, estrechas, angostas y con una visibilidad nula por la arena. Es complicado, ¿no? Así que iba bastante tenso intentando mantener esta flotabilidad, pero aún así fue increíble, súper bello. Y bueno, terminando por fin con un vídeo muy especial, completamente único hasta el momento. De verdad que muchísimas gracias a todos vosotros por ser parte de esto. Gracias a Good Vibes Diving por darme esta posibilidad de trabajar en conjunto. Por supuesto también muchísimas gracias a Cami, la guachita. Al final no hubiera sido posible filmar esto si no hubiera estado ella conmigo en cada una de las inmersiones, así que tal cual lo digo. En este vídeo desempeña una labor fundamental y podéis ver esto gracias a su trabajo también. Y como digo, esto es un comienzo, es como un capítulo cero de expediciones submarinas, de expediciones subacuáticas. Mi idea es seguir por el mundo, centrándome en algunas ocasiones en todo este mundo, en todos estos mundos. De hecho, en pocas semanas viene una muy potente. Voy a estar en uno de los grandes paraísos submarinos a nivel mundial, así que atentos que se viene. Y antes de que os lo sigáis preguntando, estoy en México, he venido para esto, pero me quedo. Ahora nos vamos a las zonas norteñas, a Chihuahua, a la sierra, también a Sonora. México una vez más va a ser muy potente, así que no digo más, nos vemos por el norte. Chicos, los invitamos a todos que vengan acá a Playa del Carmen, Quintana Roo, México, a lo que es la Riviera Maya, que tenemos todas las experiencias que ya han visto en el video. Acá los esperamos a todos. Saludo grande. Ahí estamos. Gracias Ru, gracias Irati, genios de la vida.